¿Sabías que hay una sola imagen que conecta a Abel con Apocalipsis? Una figura que recorre toda la Biblia y revela el plan eterno de Dios para tu redención. Hoy vas a descubrir al Cordero de Dios como nunca antes, desde los altares del Génesis hasta el trono glorioso del Apocalipsis. Si eres estudiante de teología, predicador o simplemente alguien que ama la palabra, este video te va a revelar verdades que renovarán tu fe, tu predicación y tu adoración. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí puede transformar la forma en que ves a Cristo para siempre. Suscríbete ahora mismo y comenta mientras ves el video. Queremos escucharte y crecer contigo. Comencemos. ¿Qué imagen puede conectar a Abel con Abraham, a Moisés con Isaías, y al mismo tiempo revelar el corazón del Evangelio según Juan y el misterio glorioso del Apocalipsis? ¿Qué símbolo es tan poderoso que puede atravesar los siglos, los pactos y los profetas, y revelarse como la clave de la redención eterna? Tal vez has leído muchas veces las Escrituras, pero ¿has notado cómo una figura sagrada recorre toda la Biblia como un hilo invisible? Desde los primeros capítulos del Génesis hasta los últimos versículos del Apocalipsis, hay una presencia constante, una imagen persistente, el Cordero. Hoy vamos a explorar la historia del Cordero de Dios. Pero no como un concepto aislado o una doctrina fría, sino como la historia más poderosa y central de la palabra. Es una historia de sangre, de redención, de juicio y de esperanza. Es una historia que empieza con una pregunta sin respuesta, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Y termina con una exclamación gloriosa, digno es el Cordero que fue inmolado. Tal vez ya conoces la frase el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero entiendes realmente lo que significa? ¿Sabes por qué Juan el Bautista usó ese término, y por qué en Apocalipsis los redimidos no cantan simplemente al Salvador, sino al Cordero? En este video vamos a hacer algo poco común. Vamos a conectar los puntos entre Génesis y Apocalipsis usando una sola figura, una sola revelación. El Cordero no es solo un símbolo bonito o una referencia litúrgica. Es el corazón de la redención. Es el misterio que une el antiguo y el nuevo pacto. Es el rostro de Cristo revelado en humildad, sacrificio y gloria. Y aquí viene la promesa espiritual para ti. Si te quedas hasta el final de este video, no solo vas a comprender mejor la Biblia, vas a experimentar un renuevo en tu adoración, en tu predicación y en tu comunión con Dios. Porque ver al Cordero es ver la gloria de Dios en su forma más pura. Y ese encuentro transforma todo. Déjame preguntarte esto. ¿Predicas a Cristo como el Cordero? ¿O lo presentas solo como un maestro moral, como un sanador, como un ejemplo de amor? Es hora de profundizar. Es hora de ver a Jesús como Él se presenta en la Escritura, como el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Acompáñame, porque vamos a caminar por las páginas de la palabra, deteniéndonos en altares, en montes, en templos y en tronos. Y en cada lugar, veremos una figura, el Cordero. Quédate hasta el final y verás cómo esta revelación puede renovar tu fuego por la palabra, tu pasión por la predicación y tu amor por el Salvador. Y si al terminar sientes que esta verdad te impactó, compártela. Que otros también puedan ver a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Listo? Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, donde el Cordero es anunciado en sombras y figuras. Pero cada sombra apunta a una sustancia. Cada sacrificio anticipa una cruz. Y cada profecía espera a una persona. El Cordero. Para comprender a Jesús como el Cordero de Dios, primero tenemos que retroceder. Volver al principio. Porque el plan de redención no comenzó en el Nuevo Testamento. Comenzó en el corazón eterno de Dios y se fue revelando poco a poco, como un misterio que se va develando a través de símbolos, figuras y sombras. Y el primer lugar donde aparece esta figura del Cordero no es en los Evangelios, sino en los primeros capítulos del Génesis. Abel, el sacrificio aceptado. Génesis 4 nos presenta la historia de Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín trajo frutos de la tierra. Abel, por su parte, ofreció lo mejor de su rebaño, los primogénitos de sus ovejas y la grasa de ellos. ¿Y qué dice el texto? Que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Hebreos 11:4 nos da la respuesta. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero hay algo más profundo.
El sacrificio de Abel incluía derramamiento de sangre. Era un sacrificio de vida por vida. Desde el principio, la adoración aceptable estaba ligada al reconocimiento del pecado y la necesidad de sustitución. Abel, sin saberlo del todo, estaba apuntando al Cordero. Abraham, el Cordero provisto por Dios. Génesis 22 es uno de los pasajes más impactantes del Antiguo Testamento. Abraham es llamado a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Es una prueba desgarradora. Pero en el momento crucial, cuando Abraham levanta el cuchillo, el ángel del Señor lo detiene. Y entonces ve un carnero atrapado en un arbusto. Lo toma y lo ofrece en lugar de su hijo. ¿Recuerdas lo que Isaac preguntó antes? Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde con una de las declaraciones más proféticas de toda la Biblia. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ese carnero fue la provisión inmediata. Pero esa frase, Dios se proveerá de cordero, resuena más allá del monte Moriah. Es una promesa, una profecía, una sombra del día en que Dios proveería a su propio Hijo como el Cordero perfecto. Éxodo, el Cordero de la Pascua. Llegamos ahora al evento fundacional de Israel, la Pascua. En Éxodo 12, Dios instruye al pueblo a tomar un cordero sin defecto, matarlo, y colocar su sangre en los postes de las puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto, y donde viera la sangre, pasaría de largo. La sangre del cordero no solo los protegió del juicio, sino que fue el comienzo de su liberación. Esa noche, Israel fue redimido de la esclavitud. ¿Notas el patrón? El cordero debía ser sin defecto. Debía ser sacrificado en lugar del pueblo. Su sangre traía salvación y libertad. Este cordero no era solo para Egipto. Era una profecía viviente. Cada año, al celebrar la Pascua, el pueblo recordaba que su redención venía por medio de un cordero. Pero el verdadero cordero aún no había venido. Levítico, el sistema sacrificial. En Levítico, el culto se estructura alrededor del sacrificio. Ovejas, machos cabríos, corderos, cada uno tenía un propósito, pero todos apuntaban a lo mismo: el pecado exige muerte, y Dios ha provisto un sustituto. Levítico 17:11 dice: La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Cada día, cada año, los sacerdotes sacrificaban animales. Pero todos sabían que eso no era suficiente. Era una sombra. Un recordatorio constante de la necesidad de algo más grande, más definitivo. Isaías 53, el siervo como cordero. Y entonces, siglos después, aparece un profeta con una visión desconcertante. Isaías describe a un siervo sufriente. Uno que sería despreciado y desechado entre los hombres, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Pero hay una imagen clave. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. El pueblo esperaba un rey. Pero Isaías les muestra un cordero. Un siervo que muere silenciosamente por los pecados de muchos. Aquí ya no se trata de un animal simbólico. Aquí el cordero es una persona. Un sustituto humano. Un sacrificio voluntario. Isaías 53:10 lo resume así. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Te das cuenta? Todo lo anterior, Abel, Abraham, Moisés, los sacrificios, eran piezas de un rompecabezas. Pero Isaías empieza a mostrar la figura completa. El cordero será un hombre. Será inocente. Sufrirá. Morirá. Pero también verá linaje. Vivirá. Tú que estudias la palabra, que predicas, que enseñas. ¿Ves al Cordero en el Antiguo Testamento? No es un simple símbolo. Es la forma en que Dios preparó el corazón de su pueblo. Cada sacrificio era una proclamación: el pecado exige muerte, pero Dios ha provisto un sustituto. Ahora, déjame preguntarte: ¿tu estudio bíblico conecta las sombras con la sustancia? ¿Estás enseñando la Biblia como un libro unificado que apunta a Cristo? Porque si solo tomamos historias morales del Antiguo Testamento, nos perdemos lo esencial. El Cordero está ahí.
latente, esperando ser revelado. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la espera termina. Después de siglos de espera, de sombras y profecías, de altares y templos, el Cordero aparece. Pero no como un animal, no como un símbolo más, sino como una persona. Como la realidad a la que todo lo anterior apuntaba. Juan el Bautista, el último de los profetas del antiguo pacto, vio a Jesús acercarse y no dijo, «He aquí el Mesías», o «He aquí el Hijo de Dios», aunque ambas afirmaciones son verdaderas y bíblicas. No. Dijo algo que resonó con todas las figuras del pasado. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», Juan 1:29. En una sola frase, Juan une a Abel, a Isaac, a Moisés, a Isaías, y revela que todos estaban esperando a Jesús. Él es el Cordero. No un Cordero más, no uno entre muchos, sino el Cordero. El de Dios. El único capaz de quitar el pecado, no solo de Israel, sino del mundo. Jesús, el cumplimiento de la Pascua. Durante su ministerio, Jesús habló muchas veces de su muerte. Pero fue en la última cena, durante la celebración de la Pascua, donde reveló su identidad como el Cordero. Tomó el pan y dijo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Tomó la copa y declaró, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». ¿Qué estaba haciendo? Estaba reinterpretando la Pascua. Estaba diciendo, el Éxodo fue solo una sombra. Yo soy el verdadero Cordero Pascual. Mi sangre será derramada para que la muerte pase de largo. Mi cuerpo será entregado para liberarles de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado. Y el apóstol Pablo lo afirma claramente en 1 Corintios 5:7. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Ya no se necesita otro cordero. Ya no hay que volver al altar. Ya no hace falta más sangre. Cristo ha sido ofrecido una vez para siempre. Hebreos, el sacrificio perfecto. El autor de Hebreos dedica capítulos enteros a mostrar cómo Jesús es superior a todo el sistema antiguo. Y uno de los argumentos más potentes es este: los sacerdotes ofrecían sacrificios continuamente, pero Jesús ofreció uno solo, perfecto y definitivo. Hebreos 9:12 dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Todo el sistema del Antiguo Testamento encontraba su cumplimiento en él. La sangre de animales no podía quitar el pecado. Solo la sangre del Cordero de Dios tenía ese poder. ¿Lo ves? Jesús no solo murió como Cordero, como sustituto, como sacrificio voluntario y perfecto. Y eso cambia todo. El Cordero glorificado en Apocalipsis. Y cuando llegamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos encontramos con una escena impactante. Juan ve un trono, sellos que nadie puede abrir, y un clamor celestial: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y entonces aparece, no un león, no un guerrero, sino un cordero. Apocalipsis 5:6 dice: vi en medio del trono, un cordero como inmolado. Y los ancianos, los seres vivientes, y toda criatura en el cielo y en la tierra entonan un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Apocalipsis 5:9. ¿Notas algo? El Cordero sigue siendo central, incluso en la eternidad. No es solo un símbolo de la cruz. Es el centro del trono. El objeto de la adoración celestial. Apocalipsis lo repite una y otra vez. El trono del Cordero. El libro de la vida del Cordero. La ira del Cordero. Las bodas del Cordero. El mensaje es claro: el universo entero gira en torno al Cordero. Entonces, ¿tú qué enseñas? ¿Tú qué estudias? ¿Dónde está el Cordero en tu predicación? ¿Presentas a Cristo como Rey, como Maestro, como Hacedor de milagros, pero olvidas que primero es el Cordero? Porque el Evangelio no es una invitación a mejorar la vida. Es un llamado a creer en el sacrificio del Cordero. Cuando predicas, ¿estás llevando a la gente al altar o al espejo? ¿Les das consejos o les muestras al Cordero que quita el pecado del mundo?
El poder de la cruz no está solo en su tragedia, sino en su propósito. Fue el sacrificio del Cordero. Voluntario. Sustituto. Suficiente. Y si el cielo canta al Cordero, ¿cómo no hacerlo tú también? Escribe en los comentarios qué significa para ti que Jesús sea el Cordero de Dios. ¿Qué parte de esta revelación impactó tu fe, tu forma de estudiar o predicar? El Cordero ha sido revelado. Ya no hay más sombras. Solo gloria. Y sin embargo, aún queda una parte más. El Cordero de Dios no es solo el centro del sacrificio. Es también el centro de la victoria. Es el eje de la adoración eterna. Su sangre no solo limpió pecados. También abrió el camino a un reino inconmovible, a una familia redimida, a una esperanza inquebrantable. Ya no es el Cordero llevado al matadero. Ahora es el Cordero glorificado. Y ese Cordero, que fue inmolado, vive, reina, y será adorado por toda la eternidad. El trono del Cordero. Apocalipsis nos da imágenes poderosas. En el capítulo 7, Juan ve una multitud incontable, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? Los redimidos. ¿Y cómo vencieron? Apocalipsis 7:14 lo dice. Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En un mundo obsesionado con el poder, con la victoria por la fuerza, el Evangelio muestra otro camino. El triunfo viene a través del Cordero, de su sangre, de su sacrificio. Más adelante, en Apocalipsis 12:11, encontramos una declaración que debería estremecernos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Lo ves? La sangre del Cordero no es solo para limpieza. Es para victoria. Para permanecer firmes ante el enemigo. Para testificar incluso en medio de la persecución. Las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7-9 presenta una de las escenas más bellas y esperadas, las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Aquí el Cordero ya no es solo sacrificio ni juez. Es esposo. Y su iglesia, su pueblo redimido, es su esposa. Preparada, vestida de lino fino, puro y resplandeciente. Esta es la consumación del plan eterno de Dios. No solo perdonarte. No solo salvarte del juicio. Sino unirte a Él en amor eterno. ¿Puedes ver la profundidad de esto? El Cordero no solo limpió tu pasado. Te está preparando para una eternidad de comunión. Para una unión gloriosa. Para una fiesta sin fin. El centro de la eternidad. Y al final, en Apocalipsis 21 y 22, cuando Juan ve la nueva Jerusalén, observa algo impresionante. En la ciudad no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Y la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. No hay sol, no hay luna. Hay Cordero. Y los redimidos verán su rostro. Y llevarán su nombre en la frente. Y reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza. Esta es la gloria. Este es el Evangelio. Y todo gira en torno al Cordero. Una última reflexión. ¿Tú qué enseñas, predicas, estudias? ¿Es el Cordero el centro de tu mensaje? Porque puedes conocer la Biblia, puedes dominar idiomas, puedes tener argumentos teológicos afilados, pero si no has visto al Cordero, te falta lo esencial. El poder no está en tu capacidad. Está en la sangre del Cordero. La victoria no está en tu esfuerzo. Está en el nombre del Cordero. La gloria no está en tus obras. Está en la adoración al Cordero. Y la eternidad no será un congreso teológico. Será una fiesta de bodas. Una celebración continua. Un cántico que no termina. Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. ¿Estás listo para encontrarte con Él? Cierra tus ojos un momento y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, tú eres el Cordero que fue inmolado por mí. Gracias por tu sangre, por tu sacrificio, por tu amor.
Abre mis ojos para verte como tú eres. No solo como maestro o sanador, sino como el Cordero de Dios. Purifica mi corazón. Renueva mi entendimiento. Hazme predicador de tu cruz, adorador de tu gloria y testigo de tu poder. Que mi vida entera proclame lo que el cielo canta. Digno es el Cordero. Amén. Si esta revelación te impactó, no te la quedes. Comparte este video. Envíalo a otros predicadores, a estudiantes de teología, a hermanos y hermanas que necesitan volver a enfocar su fe en lo central. Y escribe en los comentarios: el Cordero es el centro. Que esta confesión sea tu bandera, tu mensaje, tu canción. Porque todo comienza y todo termina con el Cordero. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Gracias por abrir tu mente, pero sobre todo tu espíritu, para contemplar al Cordero de Dios desde el principio hasta el fin. Tu tiempo es valioso, y que lo hayas invertido en este recorrido bíblico profundo, nos honra. Pero aún más, honra al Cordero. Oramos para que esta revelación no solo quede en tu mente, sino que transforme tu predicación, tu estudio, tu vida entera. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con tus hermanos en la fe, con tu iglesia, con ese amigo predicador, ese estudiante de teología, ese creyente que necesita reenfocar su mirada en Cristo. Suscríbete al canal para recibir más contenido como este y ayúdanos a hacer correr esta palabra por todos los medios. Comenta, comparte y sé parte activa de esta comunidad que ama la verdad de la palabra. Que la gracia del Cordero te acompañe hoy y siempre. Hasta el próximo video.